El 1 de enero de 2025, China hizo algo que envió ondas de choque a todo el mercado mundial de la plata. Colocó la plata bajo controles estatales de exportación. Traducción directa: Pekín le dijo al mundo: vamos a cerrar nuestro suministro de plata. Los analistas hablaron inmediatamente de escasez. Los fabricantes industriales entraron en pánico. El precio de la plata comenzó a subir. Pero entonces, en octubre de 2025, solo 9 meses después, China hizo algo que nadie esperaba. Exportó 660 toneladas de plata en un solo mes, el mayor volumen de exportación registrado en la historia, directamente a Londres, exactamente al mercado que supuestamente estaba cortando. Esto no fue un cambio gradual de política, no fue una relajación lenta de los controles, fue un volcado de emergencia, y falló de manera espectacular, porque a pesar de inundar el mercado con 660 toneladas, la plata no colapsó, ni siquiera se desaceleró. Al contrario, en diciembre alcanzó los $66 con 21 centavos por onza, el precio más alto jamás registrado. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué China dio un giro tan dramático? ¿Y por qué una inyección masiva de oferta no funcionó? Para entenderlo, tenemos que retroceder a enero de 2025 y analizar qué fue exactamente lo que anunció China. El Ministerio de Comercio declaró que las exportaciones de plata requerirían aprobación estatal, utilizando el mismo marco que aplican a las tierras raras, un sistema en el que Pekín puede abrir o cerrar el grifo cuando quiera. El mensaje era claro. China estaba priorizando sus necesidades internas. Su industria de paneles solares, que produce más del 80% de los paneles solares del mundo, necesita cantidades enormes de plata. Cada panel utiliza aproximadamente 20 gramos de pasta de plata para los contactos eléctricos. Y con China instalando capacidad solar récord en 2025, los analistas asumieron que Pekín iba a acaparar cada onza disponible. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña, donde la narrativa oficial se desmorona por completo. Para octubre de 2025 algo se rompió. China no solo alivió las restricciones, abrió las compuertas. 660 toneladas salieron en un solo mes, principalmente hacia la London Bullion Market Association. Para poner esto en perspectiva, el promedio mensual de exportación de China en los últimos 5 años ronda las 310 toneladas. Esto fue más del doble. Esto no fue estrategia, esto fue pánico. ¿Pánico por qué? ¿Qué podría obligar a la mayor potencia manufacturera del mundo a revertir una política sobre un recurso estratégico en apenas 9 meses? La respuesta está en los datos de inventarios de Shanghái, y es aterradora. Mientras China exportaba volúmenes récord, sus inventarios domésticos de plata en la Bolsa de Futuros de Shanghái se estaban desplomando. Pasaron de 3.911 toneladas en enero de 2021 a apenas 780 toneladas en diciembre de 2025. Una caída del 75% en menos de 5 años. China no estaba restringiendo exportaciones para construir reservas, estaba restringiendo exportaciones porque se estaba quedando sin plata. Y cuando el mercado de Londres empezó a trabarse, no tuvo más opción que saquear lo poco que le quedaba. Esto es lo que ocurrió detrás de puertas cerradas en octubre de 2025. La crisis que forzó la mano de Pekín. El mercado de la plata en Londres, el mayor mercado OTC de metales preciosos del mundo, estaba experimentando lo que los traders llaman un apretón físico. Los inventarios estaban tan ajustados que los compradores pagaban primas enormes solo para recibir metal entregable. Según analistas del mercado asiático, la crisis se originó por el aumento de exportaciones hacia Londres, combinado con una demanda industrial y de fabricación extremadamente elevada. Londres estaba desesperado por plata, y las primas que ofrecía hicieron imposible que China dijera que no. Recordemos que la plata en Shanghái ya cotizaba con una prima cercana al 15% sobre los precios occidentales a principios de 2025. Esa diferencia ya compensaba el impuesto de importación del 13% de China y algo más. Los traders chinos ya estaban incentivados a importar plata, no a exportarla. Pero cuando Londres empezó a ofrecer primas aún más altas, el arbitraje se volvió irresistible, o más precisamente, necesario para evitar que el sistema colapsara por completo. Un estratega senior de materias primas lo explicó de forma directa. Una ola de importaciones hacia China estaba drenando aún más el free float del mercado occidental, pero en octubre esa ola se invirtió violentamente. China se convirtió en el proveedor de último recurso. Exportó 660 toneladas para evitar que el mercado de Londres se congelara,
para impedir que el mecanismo global de precios se desintegrara. Pero aquí está el detalle crítico que la mayoría de los analistas pasó por alto. Esto no fue una jugada estratégica, fue control de daños. Una intervención de emergencia para evitar un fallo sistémico. Porque incluso después de inyectar esas 660 toneladas, aproximadamente 37.000 millones de dólares al precio de octubre, la plata siguió subiendo sin freno. El 26 de noviembre de 2025, la plata spot superó los $52 por onza y el 18 de diciembre alcanzó los $66.21, un nuevo máximo histórico que pulverizó todos los récords anteriores. Piensa en eso por un momento. China volcó el equivalente a más de 21 millones de onzas al mercado y el precio subió, no bajó. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el desequilibrio real entre oferta y demanda. La demanda industrial, especialmente de energía solar, vehículos eléctricos y centros de datos, es tan fuerte que ni siquiera las liberaciones de emergencia de China pueden satisfacerla. Y ahora tenemos confirmación. Los inventarios de Shanghái han colapsado un 75% desde 2021. China exportó 660 toneladas en octubre y su industria solar doméstica consume más plata que nunca. Así que aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué ocurre cuando China se quede completamente sin plata? Déjame mostrarte el mecanismo que realmente está impulsando este mercado, la espiral de muerte que ya está en marcha. Etapa 1. China importa plata de forma agresiva. En diciembre de 2024 importó cerca de 390 toneladas, el nivel más alto en 3 años. Etapa 2. El auge solar doméstico consume los inventarios más rápido de lo que las importaciones pueden reponerlos. Etapa 3. Los inventarios de Shanghái colapsan con una caída del 75% desde 2021. Etapa 4. Londres entra en un apretón físico real. Etapa 5. China exporta suministro de emergencia para evitar que el mercado global colapse. Etapa 6. Los precios siguen subiendo de todos modos porque el déficit estructural permanece intacto. Esto no es un ciclo, es una espiral con un punto final matemático, y podemos demostrarlo con cifras duras que no mienten. Según el Silver Institute, el mercado global de la plata ha registrado déficits durante 5 a 6 años consecutivos. El déficit de 2024 fue de aproximadamente 215 millones de onzas, uno de los mayores en más de 2 décadas. Los analistas proyectan que si China redujera sus exportaciones tan solo un 50%, el déficit global superaría fácilmente las 5.000 toneladas métricas al año. Pero China no redujo exportaciones un 50%. En octubre las aumentó más de un 200% frente al promedio mensual, y aún así los precios no bajaron. Esto nos dice algo fundamental sobre el estado real del mercado. El sistema está estructuralmente roto. La demanda industrial ha superado de forma permanente la oferta minera. Y China, el proveedor de equilibrio del mundo, está raspando el fondo del barril. Miremos los números de frente. Los inventarios visibles en Shanghái rondan las 780 toneladas y caen cada día. La producción china fue de unas 3.300 toneladas en 2024, por debajo del año anterior. El consumo interno superó las 19.000 toneladas. Eso es un déficit anual de más de 15.000 toneladas que solo puede cubrirse con importaciones o con la quema de inventarios, y acabamos de ver cómo quemaron 660 toneladas en un solo mes para salvar el mercado de Londres. Las restricciones a la exportación nunca fueron para ganar ventaja estratégica, fueron para sobrevivir, para mantener funcionando su base industrial. Pekín sabe que sin plata su industria solar, electrónica y militar simplemente no funciona. Pero también saben que si Londres colapsa, el sistema global de precios se rompe, y eso daña a todos, incluida la economía china dependiente de exportaciones. Así que sacrifican inventarios para mantener el sistema vivo, para evitar que el mecanismo de precios se desintegre por completo. El problema es que este tipo de intervención solo se puede hacer 1 o 2 veces. Después de eso, manda la matemática. Y la matemática no negocia. Confirmemos todo esto con datos imposibles de refutar. En diciembre de 2025, la plata cerró por encima de los $67 por onza, un aumento superior al 120% interanual. Fue la ganancia anual más fuerte desde finales de los años 70. Y esto no es manipulación, es aritmética en tiempo real. China produce alrededor de 3.300 toneladas al año y consume unas 19.000. Ese déficit no es una anomalía, es la nueva normalidad. A nivel global, la situación es aún peor.
La producción minera mundial ronda los 820 millones de onzas y está estancada, mientras la demanda industrial sigue batiendo récords. La producción de paneles solares crece a tasas de 2 dígitos. Los vehículos eléctricos demandan cada vez más plata. Los centros de datos se multiplican por la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial. Los informes de mercado coinciden en algo clave. El déficit no se va a cerrar en 2025 ni en 2026. Al contrario, se amplía. Estamos usando más plata de la que la Tierra puede entregar. Ahora suma a esto el colapso de los inventarios chinos y entenderás por qué la exportación de octubre fue tan impactante. Los datos de la Bolsa de Futuros de Shanghái muestran una caída desde casi 4.000 toneladas en 2021 hasta menos de 800 toneladas a finales de 2025. Eso no es una reducción gradual, es una liquidación. Y ocurrió mientras China supuestamente protegía su suministro interno. Las restricciones no funcionaron porque el problema no es cíclico, es geológico. No puedes legislar contra la escasez física. Aquí es donde la historia se vuelve aún más reveladora. Mientras China exportaba 660 toneladas en octubre, India entraba en una ola de compras sin precedentes que dejó atónitos a los analistas. En solo 2 meses, India importó más de 2.600 toneladas de plata. 2 meses. ¿De dónde salió ese metal? En gran parte del Reino Unido, Hong Kong, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. Y aquí está el detalle clave. Hong Kong es un punto tradicional de tránsito para la plata china que pasa por Londres antes de redistribuirse. Muchos analistas sospechan que una porción significativa de la plata que llegó a India era metal chino, que fue exportado de emergencia, procesado en Londres y reenviado a Asia. ¿Por qué importa esto? Porque revela el flujo real del metal. China sangra inventarios para salvar Londres. Londres redistribuye a India. India absorbe todo porque su demanda industrial y de inversión física está explotando. India está instalando capacidad solar récord. Su economía crece a ritmos cercanos al 8%. Y a diferencia de Occidente, los consumidores indios prefieren tener plata física antes que una moneda que se deprecia. Cuando India compra, alguien tiene que vender, y en octubre de 2025, ese alguien fue China, sacrificando sus reservas para mantener el sistema funcionando. Pero ni siquiera eso calmó el mercado. Los futuros de plata en India marcaron precios récord. Las primas físicas se dispararon. Los retrasos en entrega se extendieron a semanas. Esto es lo que se ve una crisis estructural de suministro en tiempo real. No es una burbuja especulativa. No es un movimiento impulsado por traders, es una colisión directa entre tecnología moderna y recursos finitos. Si quieres entender cómo termina esto, mira lo que China ya hizo antes con las tierras raras, porque están siguiendo exactamente el mismo manual. En 2010, China controlaba cerca del 97% de la producción mundial de tierras raras. Implementó cuotas de exportación para asegurar ventaja estratégica. El resultado fue inmediato. Los precios se dispararon, las cadenas de suministro globales colapsaron. Occidente entró en pánico y gastó miles de millones intentando desarrollar fuentes alternativas. ¿Te suena familiar? Debería, porque estamos viendo la misma película, solo que esta vez con plata. China produce alrededor de 3.300 toneladas de plata al año, lo que la convierte en el tercer mayor productor mundial, pero consume cerca de 19.000 toneladas anuales. Eso deja un déficit de más de 15.000 toneladas cada año, que solo puede cubrirse con importaciones o con inventarios. La diferencia crítica con las tierras raras es esta. En aquel entonces, China tenía grandes reservas. Con la plata, esas reservas están prácticamente agotadas. Los datos de Shanghái muestran apenas unas 780 toneladas visibles a finales de 2025. A su ritmo actual de consumo, eso equivale a menos de 2 semanas de suministro visible. Incluso si asumimos que existen inventarios fuera de mercado, ocultos en depósitos estatales, estamos hablando de meses, no de años. Y cada mes que pasa, el déficit se agranda. Cuando China se quede sin plata, solo hay 2 escenarios posibles, y ambos son explosivos para el precio. Escenario 1. La producción industrial china se desacelera de forma drástica. Paneles solares, vehículos eléctricos, electrónica, aplicaciones militares, todo se ve afectado. Escenario 2. China entra en el mercado global dispuesta a pagar cualquier precio para asegurar suministro. Esto desencadena una guerra de ofertas con India, Europa y Estados Unidos. No existe un escenario estable.
No existe una salida suave. En ambos casos el precio tiene que subir de forma violenta para equilibrar el mercado. Y aquí está lo que hace esta crisis más peligrosa que la de las tierras raras. La plata no tiene sustitutos reales, tiene la mayor conductividad eléctrica de todos los metales. Punto. No hay segundo lugar. Tiene la mayor conductividad térmica. Punto. Tiene propiedades antimicrobianas únicas, que son irreemplazables en aplicaciones médicas. En paneles solares no puedes usar cobre. Se oxida y reduce la eficiencia de forma brutal. En electrónica de alta frecuencia no puedes usar aluminio. La resistencia es demasiado alta. En dispositivos médicos no puedes usar sustitutos. El riesgo de infección se dispara. La física no negocia. Por eso un volcado de 660 toneladas no frenó el rally, ni siquiera lo ralentizó. La demanda no es opcional. La industria necesita plata para funcionar y la oferta es finita. Ahora hagamos el cálculo que nadie quiere hacer, el que revela cuánto tiempo queda realmente. Inventarios visibles en Shanghái a diciembre de 2025. 780 toneladas. Consumo anual chino, 19.000 toneladas. Consumo mensual aproximado, 1.583 toneladas. Eso equivale a menos de 15 días de suministro visible. Sí, probablemente existen inventarios fuera de mercado, pero los datos muestran algo irrefutable. El 75% de los inventarios visibles desaparecieron desde 2021. China ya quemó 660 toneladas en un solo mes para salvar Londres, y la demanda sigue acelerándose. Incluso si China tuviera entre 5.000 y 10.000 toneladas ocultas, estaríamos hablando de meses antes del agotamiento, no de años. Con ese telón de fondo, observa la línea de tiempo que se está formando. A comienzos de 2026, los inventarios de Shanghái probablemente caerán por debajo de las 500 toneladas. Después, China volverá a endurecer exportaciones o subirá agresivamente sus ofertas de importación. Luego, los mercados físicos empezarán a mostrar retrasos de entrega y primas extremas. Y finalmente, los mercados de papel perderán el control cuando ya no haya metal para entregar. Esto no es una teoría, es aritmética. A nivel global, los déficits de plata superan las 200 millones de onzas al año y se mantienen año tras año. La producción minera no crece, la demanda industrial sí, solar, vehículos eléctricos, centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial. Todo consume plata y nada la reemplaza. Y ahora hay una variable adicional que cambia todo. Estados Unidos incluyó la plata en la lista de minerales críticos. Eso abre la puerta a aranceles, restricciones y uso geopolítico del metal. Si las tensiones entre Estados Unidos y China escalan en 2026, la plata se convierte en un arma estratégica. Cada país protegerá su suministro, el comercio se fragmentará y el precio hará lo único que puede hacer, subir hasta destruir demanda. Los analistas técnicos miran el ratio oro-plata para orientarse. Históricamente, promedia alrededor de 60. En periodos de crisis, cae a 50 o menos. Con el oro en niveles actuales, eso implica precios de la plata muy por encima de los máximos recientes. Pero esos cálculos asumen mercados ordenados. Lo que estamos viendo no es ordenado, es una ruptura estructural. En 1979, la plata subió más de 700% en un año. En 2025 ya duplicó su precio en menos de 12 meses. Si el movimiento continúa, incluso a la mitad de esa velocidad, cifras que hoy parecen imposibles entran en el rango de lo plausible. No porque alguien lo desee, sino porque la oferta ya no puede seguirle el ritmo a la demanda. China intentó calmar el mercado en octubre de 2025. Fracasó, porque no puedes exportar tu salida de un déficit estructural, no puedes legislar contra la geología, no puedes negociar con la física. La pregunta ya no es si la plata va a romper los $100. La pregunta es cuándo, y si estarás posicionado antes de que el mercado entienda lo que ya muestran los datos. Inventarios colapsando, déficits persistentes, demanda industrial imparable. Tiempo restante medido en meses, no en años. La matemática no tiene opinión, no siente miedo ni esperanza, solo suma y resta, y ahora mismo la demanda está ganando por goleada.